Ayer por la tarde ayudaba a mi hijo, que estudia en segundo de secundaria, a estudiar para su examen de la materia de religión. Él estudia en una escuela católica, desde el jardín de niños, después la primaria, ahora la secundaria. Y no es escuela preparatoria por si acaso, es secundaria. Mi hijo tiene 12 años. Y en mi página en Facebook compartí algunas de las preguntas que venían en su guía de estudio, porque me pareció que estas preguntas resultan un buen ejercicio no solo de conocimientos básicos de religión, de nuestra fe católica, básicos, el segundo de secundaria, sino que además resultan un buen ejercicio de confrontación, porque es un buen medidor del conocimiento básico, y subrayo la palabra básico, de religión, de nuestra fe católica, para muchos, incluyendo muchos que son catequistas y que esto no deberían saber, y no me canso de decir que son conocimientos básicos. Y vaya que sí resultó un ejercicio de confrontación y de interés, porque varias personas comentaron acerca de este examen. Algunos opinan que son temas avanzados, algunos dicen que lo han aprendido esto en diplomados de teología, cosa que pues no es para tanto, son otra vez temas de segundo de secundaria. O bueno, sí, en un diplomado de teología se pueden cubrir estos temas, por supuesto, a un nivel mucho más profundo que lo que se haría en secundaria. Alguien parece que pensó que mi hijo estaba en segundo año, pero del seminario. No, no está en el seminario, está en segundo de secundaria. Y estas preguntas que compartí implicaban simplemente dar una definición, y una definición básica, de los siguientes conceptos. Pon atención. Y deberías ir haciendo tu lista y anotando palomita o tache si la sabes o no. Así que prepárate, porque hoy tenemos examen sorpresa en Semillas para la Vida. Y las preguntas son las siguientes. Hay que definir estos conceptos. 1. Sucesión apostólica. 2. Ministerio petrino. 3. Sagrada tradición. 4. El Edicto de Milán. 5. Las siguientes tres herejías: docetismo, donatismo y arrianismo. 6. Cisma. 7. Apostasía. 8. Consubstancial. 9. Unión hipostática. 10. Misterio pascual. 11. Gracia santificante. 12. Gracia habitual. Y 13. Los consejos evangélicos. Como te digo, son preguntas básicas. ¿Por qué las considero básicas? Pues porque son preguntas que se estudian en segundo de secundaria. Alguien me comentaba por ahí que parecían preguntas de maestría en teología. Pues no. Yo creo que para hacer el examen de admisión para una maestría en teología, esto se debería saber. Y ni siquiera para tanto. Otra vez, es un curso nivel secundaria. Y no me gustaría que te quedaras con la duda, entonces te doy aquí una respuesta rápida de estas preguntas. A fin de cuentas, a ese nivel, pues es lo que les piden, una definición básica. Obviamente que cada uno de estos temas sí que se puede ahondar, bueno, pero ni siquiera a nivel maestría, a nivel doctorado. Claro que sí, cada uno de estos temas se puede profundizar a gran nivel. Pero de menos saber en qué consiste cada uno, pues eso sí nos compete a todos, ¿verdad? Como bien decía San Pedro, todo el mundo tiene la obligación de poder dar razón de nuestra fe. La sucesión apostólica consiste en esa transmisión del presbiterado, en esa transmisión sacerdotal que viene por herencia desde los apóstoles que fueron ordenados por Jesús mismo en la última cena. El ministerio petrino consiste en el papel que tiene el Papa como vicario de Cristo y como sucesor de San Pedro, y cuya responsabilidad principal es confirmar a todos en la fe. La Sagrada Tradición transmite conocimientos acerca de nuestra fe que no están documentados en la Sagrada Escritura, sin embargo que son ciertos y que se han transmitido de generación en generación, de boca en boca. El Edicto de Milán fue un edicto que promulgó el emperador Constantino en Roma, con el cual legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. La herejía del docetismo consiste en negar la realidad carnal del cuerpo de Cristo, es decir, pensar que Cristo es solamente espíritu, y en consecuencia negar que Jesucristo fue hombre verdadero, con un cuerpo de carne y hueso. La herejía del donatismo
consiste en afirmar que el clero tiene que ser santo para que su ministerio sea efectivo y sus oraciones y sus sacramentos sean válidos. O sea que un sacerdote pecador no podría confeccionar ninguno de los sacramentos ni administrarlo, y tampoco podría orar por nadie, cosa que no es cierto. Y la herejía del arrianismo consiste en afirmar que el Hijo de Dios fue concebido por Dios Padre en un momento dado. Esto lo haría diferente que el Padre. El Padre tiene una naturaleza divina que lo hace eterno, siempre ha existido, pero el Hijo, según nuestra fe, también goza de esa misma naturaleza divina, y por ende el Hijo también ha sido eterno, no comenzó a existir en un momento dado, lo que lo haría además inferior al Padre, cosa que no es cierto porque ambos comparten la misma naturaleza divina, lo mismo que el Espíritu Santo. Un cisma es la separación de un grupo de la Iglesia Católica por no estar de acuerdo con parte de la fe, o con toda la fe incluso, de la Iglesia Católica, y precisamente los grupos heréticos que aceptaban el docetismo, el donatismo y el arrianismo se separaron, provocando cismas, lo mismo que cuando la Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia latina, otro cisma, o cuando las iglesias protestantes se han separado, esos son los cismas. La apostasía consiste en la negación total de la fe o en la renuncia a la fe, o la renuncia a la religión. Consubstancial. Recordarás que hasta hace unos años, cuando rezábamos el credo, cuando hacíamos las afirmaciones acerca del Hijo, decíamos que era consubstancial al Padre. Después en español se reescribió este término para que dijera de la misma naturaleza del Padre, simplemente para hacerlo más específico y que nos quede claro. Consubstancial significa que comparten la misma naturaleza, y esto se refiere precisamente a lo contrario al arrianismo, es decir, a que el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, la misma naturaleza divina, por tanto ambos son eternos y todopoderosos y omnipresentes, omnipotentes, todo lo demás, por igual. La unión hipostática consiste en la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. ¿Quién goza de esto? Pues únicamente Cristo Jesús. El misterio pascual consiste en el misterio de nuestra redención a través de la muerte en la cruz de Jesús y su gloriosa resurrección al tercer día. La gracia santificante es un don sobrenatural que recibimos de Dios, especialmente a través del bautismo, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. La gracia habitual es también un don de Dios que deposita en nuestro corazón una disposición permanente para hacer el bien. Los consejos evangélicos son consejos que dio Jesús a lo largo de su ministerio, y son 3: pobreza, obediencia y castidad. Que como sabes, los sacerdotes que pertenecen a una orden religiosa, lo mismo que las religiosas, las monjas, hacen votos de pobreza, obediencia y castidad, precisamente de estos consejos evangélicos. No son mandatos de Jesús, sin embargo, practicar la pobreza, la obediencia y la castidad nos ayudan a seguir los pasos de Jesús de una forma más perfecta. Estas 13 son, pues, preguntas que aparecían en la guía de examen de mi hijo. Como te digo, son temas de segundo de secundaria. Si te supiste las respuestas, muy bien, felicidades, es algo que todo católico debe saber. Si no te la supiste, bueno, pues es simplemente una llamada de atención para que descubras que hay que ponerse a estudiar. Pues, ¿qué te digo? Hay que ponerse a estudiar para que podamos, como dice San Pedro, ser capaces siempre de dar razón de nuestra fe. Además, algo que me parece muy importante después de haber hecho este examen aquí en el programa, pues para los papás que tienen hijos pequeños pueden darse cuenta de la importancia de inscribir a nuestros hijos en un colegio católico. Y si alguien dice, pues es que yo estudié en un colegio católico y no me enseñaron nada de esto, pues si ese es el caso, yo que tú, iría a mi escuelita de niño y les pediría que te devuelvan tu dinero, porque si no te enseñaron esto, me temo que te timaron. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.